¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el diputado Iñaki Aldazoro en un minuto nada más. El tema del transporte me parece que es la cuestión de hoy. Las empresas están entrando en un escenario de colapso. La UTA con rilla y el gobierno que no atiende los teléfonos. De manera que estamos en un cuadro severo donde la gente, usted, está en el medio. Porque no sabemos si mañana va a haber paro o no va a haber paro, si va a haber despidos o no en las empresas. Estamos en las puertas de las fiestas de fin de año y esta es la situación en un sector de la economía. Tiene que ver con la actividad vinculada al transporte. Pero además de estos, que son temas muy concretos, está la crisis moral que se manifiesta cada día con más intensidad, me parece a mí, en la provincia de Jujuy. Y fíjese que el impacto, o uno de los impactos, alcanza severamente a la vida judicial. Y esto pasa porque el oportunismo supera dramáticamente a los principios éticos. Hay una suerte de tensión, una suerte de cortocircuito entre la coherencia moral y la actividad profesional. ¿Y por qué digo esto? La señora Clara Falcone, que fue desplazada abruptamente, fue motivo de nuestro comentario aquí, fue desplazada, como le digo, de la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia tras haber dicho públicamente que no iba a permitir la liberación de la señora Milagros Sala. Episodio que la terminó eyectando de su cargo tras la reacción de sus colegas vocales de la Corte, quienes desconocieron las palabras de la señora Falcone sobre el caso y que, comunicado mediante, expresaron que no se sentían representados por la señora en cuestión. Pero esto no termina aquí. La crisis moral, fíjese cómo se van produciendo los hechos, que la crisis moral ya hace metástasis en la estructura judicial por las decisiones que supuestamente se están tomando. Y digo esto porque en el distorsionado sistema de premios y castigos que rigen la justicia, se habría decidido premiar a la señora Falcone como presidenta del Tribunal Evaluador para la selección de jueces. Si esto fuera así, quisiera que la autoridad judicial, que habría ordenado la nueva designación de la señora Falcone al frente del Tribunal Evaluador, que me explique, no a mí, sino a usted, cuál fue el criterio aplicado para esta designación, ya que esta señora, como le comento, acaba de abandonar prácticamente por la ventana nada más y nada menos que la presidencia de la Corte. Y ahora desembarcaría en el tribunal que evalúa a los futuros jueces de esta provincia, que puede definir el destino suyo, el mío, el de mis compañeros acá. Ahora, si eventualmente no quieren responder, dejo algunas preguntas como, digamos, de buena fe, para que las respondan. ¿Sobre qué criterios evaluaría a los futuros jueces la señora Falcone? ¿Sobre los principios de igualdad, de imparcialidad, de decoro? Sigo preguntando. ¿Tiene autoridad moral la señora Falcone para sentarse en un tribunal a evaluar futuros jueces, siendo que ni sus colegas magistrados de la propia Corte se sienten representados por ella? Frente a este cuadro, los futuros jueces se van a dejar evaluar por este tribunal, cuya eventual presidenta tiene estos antecedentes. ¿Qué opina el resto del tribunal? El señor del Campo, por ejemplo. La señora presidenta del Colegio de Abogados. ¿Qué opinan los magistrados? El Colegio de Magistrados. ¿Qué piensa? ¿No tienen nada que decir? Pregunto.
¿Qué están mirando? ¿Qué están leyendo? ¿Qué están sintonizando? Aquí hay una señora que se fue eyectada de la presidencia de la Corte y me dicen que el Colegio de Magistrados estaba definiendo obras de refacción en la sede. La verdad no entiendo nada. De manera que la justicia con estos hechos no hace más que mostrar la decadencia del sistema de valores. Porque, mire, la decadencia de la sociedad no tiene epicentro en los fenómenos de la globalización como la tecnología, entre otros, sino en la crisis, hay una crisis de concepción de los valores. Y finalmente, ya voy a hablar con el diputado Aldasoro, quiero compartir con ustedes, con la familia judicial particularmente, una reflexión del juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Anthony Kennedy. Esto dijo: todo el concepto de la ética judicial está íntimamente relacionado con la independencia judicial. Se lo dejo para que lo piense. En un minuto volvemos y hablamos con el diputado Aldasoro. Gracias, director, muy amable. El diputado Aldasoro con nosotros. ¿Cómo le va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me va muy bien. Viendo de qué manera seguimos interviniendo para tratar de dar una salida a los reclamos populares en la provincia. Bueno, entre uno de los temas que nos preocupa realmente es la situación del transporte. Esta mañana estuve reunido con algunos empresarios, me mostraron las deudas que mantiene el gobierno en concepto de BEGU o de abono escolar, y realmente es una situación preocupante independientemente de la responsabilidad que puedan tener los empresarios en otras cuestiones, ¿no? Sí, es una situación preocupante porque acá lo que se pone en juego en definitiva es el sistema de transporte público y la posibilidad de que los vecinos, los trabajadores, los estudiantes puedan acceder a este servicio. Desde ya, acá hay un cuadro de una crisis más general que tiene que ver con la necesidad de reestructurar el sistema de transporte, porque en la actualidad este modelo de transporte público está fracasado. O sea, el transporte público actualmente no puede funcionar sin la posibilidad de un acceso al crédito relativamente barato, porque tiene que renovar la flota, tiene un montón de costos que sin un sistema financiero que se lo permita, se hace carísimo. Y por otro lado, la tendencia a la dolarización de los combustibles y de todos sus derivados inviabiliza que podamos tener un sistema de transporte eficiente y económico. Ahora, con esta reducción de las retenciones a la exportación de los combustibles, también va a agudizar la tendencia a nuevos tarifazos en los combustibles. Y eso entendemos desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, que no puede repercutir nuevamente ni en los costos de los boletos ni en el servicio del transporte público. Así que tenemos que discutir una reestructuración del sistema de transporte no solo en la provincia, sino también a nivel nacional. Bueno, ahora, independientemente del contexto que impacta seguramente en el sistema, lo ha colapsado, ¿por qué cree usted que el gobierno no paga? No me puedo poner en las botas del gobierno para intentar dar una respuesta, pero creo que por dos motivos, o por lo menos en mi opinión. En primer lugar, tenemos un gobierno desesperado con una manta corta. En función de eso ha tomado toda una serie de iniciativas de características parlamentarias para tratar de armarse esta famosa bolsa única de dinero para poder cubrir los agujeros que cotidianamente tiene la provincia. Y en segundo lugar, porque estamos en un esquema donde la política de los subsidios al transporte también ha demostrado su agotamiento. Hoy, con el presupuesto 2020 que terminó votando el oficialismo y también un sector, digamos, del peronismo, se aumenta fuertemente la cantidad de los subsidios al transporte para el año que viene, por ejemplo, con relación al subsidio de este año, y aún así no alcanza.
porque acá hay una degradación de la economía en general, hay una devaluación de la moneda, esto impacta fuertemente sobre los subsidios y en ese sentido ni Está siquiera bien. con la buena voluntad del gobierno Su se llega. diagnóstico es correcto, desde el punto de vista del análisis del impacto de la crisis económica. Es decir, la síntesis, ¿cuál sería? No alcanza la plata. Ahora, pero Exactamente, no digo, alcanza. una cosa es que no alcance la plata y otra cosa es que no tengan la plata para pagar. Bueno, Ahora, yo te debo 10 pesos. Si esos 10 pesos ya no te rinden por las distintas razones que usted acaba de explicar, es un tema. Ahora, si yo ya digo, no te puedo pagar porque no tengo la plata, estamos hablando de otra cosa distinta. bueno, hoy la provincia de Jujuy, al igual que varias Se entiende lo que provincias... quiero decir, Sí. No, para que tenga una idea la población. Hoy la provincia de Jujuy, al igual que varias provincias, están completamente asfixiadas. Sobre el presupuesto para funcionar este año, la legislatura votó la necesidad de tomar nuevo endeudamiento por más de 2.500 millones de pesos para tratar de cubrir los gastos corrientes. En ese sentido, acá hay una política de colapso de las propias provincias, que tiene que ver con el pacto fiscal, que ahora se va a anular a nivel nacional, que Sí. tiene que ver con las partidas y con la coparticipación, y que tiene que ver, en términos más generales y de fondo, con dónde se privilegian la utilización de los recursos. Si para el pago de los compromisos con la deuda internacional o para satisfacer estos problemas. Y en ese sentido, tanto la provincia de Jujuy como muchas otras provincias, independientemente de las responsabilidades de los propios ejecutivos, están asfixiadas presupuestariamente. Y como le contaba, este año se votó una ampliación de la necesidad de financiamiento por más de 2.500 millones de pesos. Ahora, Iñaki, quiere decir que la creación de la cuenta única concentra todos los recursos y va desfinanciando el presupuesto de los distintos sectores del Estado. ¿Esto es lo que estaría pasando? Formalmente debería ser circunstancial, o sea, formalmente la bolsa esta única lo que hace es cubrir un agujero hasta que entren recursos por otra vía. Ahora el problema es que estamos en un cuadro de desfinanciamiento general, entonces uno puede cubrir un bache y no es seguro que lleguen los recursos que uno esperaba que lleguen en determinado momento. Y en ese sentido se empieza a armar esta bola de nieve donde se corta la posibilidad de cumplir todos los compromisos que tiene la provincia. Y en ese sentido nosotros hemos reclamado más de una vez que se tienen que abrir las cuentas del Estado para ver qué es lo que entra, qué es lo que se gasta, en dónde se gasta, porque si no se generan este tipo de situaciones y desde ya nosotros tenemos que defender, ahora que estábamos hablando del transporte, tenemos que defender la posibilidad de que toda la población pueda tener acceso al transporte. Y por eso tiene que haber una apertura de los libros de las empresas para saber qué subsidios han recibido y qué subsidios no han recibido y están comprometidos. Los libros de la provincia para ver qué subsidios recibieron de la Nación o qué presupuesto recibieron de la Nación y si lo han transferido a estas distintas empresas de transporte. Y desde ya tenemos que establecer en un cuadro de necesidad general que no se puede aumentar más los costos del transporte. En este año hemos tenido sendos aumentos del boleto urbano, hemos tenido por lo menos dos aumentos del transporte interurbano y de larga distancia, y estamos en un cuadro donde la población ya no puede soportar más sobre sus espaldas estos nuevos tarifazos, o sea, se tiene que prohibir o congelar todos los aumentos de tarifa de aquí en adelante, y se tiene que abrir los libros para ver qué es lo que se hace con los recursos. Ahora, esto es una expresión de deseos, digamos, la apertura de los libros. ¿Es una expresión de deseo suya o cree que es posible hacerlo? Es posible hacerlo si hay una gran movilización de los trabajadores y de los propios usuarios del servicio. Acá va a llegar un momento en que se tenga que rendir cuenta de qué es lo que se hace con los recursos. Tanto la parte privada como el Estado tiene que rendir cuentas de cómo ha invertido los recursos para garantizar un sistema de transporte que hoy no es eficiente y no es económico. Y si no es eficiente y no es económico y es deficitario, tenemos que discutir y avanzar sobre la estatización bajo el propio control de los trabajadores para asegurar un sistema que permita a los trabajadores, por ejemplo, ir al trabajo. Hoy ya se está discutiendo, no solo acá en la provincia, sino en varios lugares, el problema de un boleto obrero.
Imagínese usted, con una provincia y un país que tiene el 40% de la gente pobre, que se ha discutido un plan que se llama Jujuy Aceite Reactiva para tratar de garantizarle un plato de comida a la gente, a casi una de cada dos familias en la provincia. En este cuadro de miseria, ¿se puede seguir atacando la posibilidad de que una persona pueda ir a trabajar o a buscar un trabajo con boletos que son carísimos? Hoy un boleto ida y vuelta es 1 litro de nafta. Y la perspectiva es que el boleto, $1. Sí, 1 litro de nafta, $1. Claro. Y la perspectiva es llevar a que el boleto tenga el costo de 1 litro de nafta, o sea, $1. Entonces, ¿quiénes son los que van a pagar la crisis en general del transporte? No pueden ser los usuarios, los trabajadores del propio servicio de transporte. Tenemos que reestructurar todo el sistema. ¿Esto va a provocar digamos, va a ser motivo de alguna presentación por parte de su sector? Bueno, nosotros ya hemos presentado en su momento y vamos a seguir pugnando, y desde ya también, además de hacer presentaciones de tipo legislativas, acompañando todos los procesos de lucha que han tenido, bueno, particularmente en la provincia, los propios choferes y los trabajadores del sistema de transporte, que en el marco de que se han aumentado los subsidios, en el marco de que se han aumentado el costo de los boletos, no han recibido sus pagos, se les atrasa, no se cumple con la paritaria, y ha generado grandes movilizaciones que, bueno, hemos sido testigos en la provincia y hemos acompañado también esos reclamos que desde ya son totalmente justos y atendibles. Ahora, ¿cómo ve el escenario político, social, de cara a este cuadro de situación que enfrenta el gobernador Morales, con un escenario nacional adverso? ¿Usted no cree que ya es tiempo de que el gobernador llame a un diálogo social en la provincia de Jujuy? Bueno, esto creo que lo charlamos la última vez que estuve aquí. La posibilidad de que el gobierno llame a un diálogo está condicionada por dos elementos. En primer lugar, el gobierno ha mantenido básicamente casi toda su estructura ministerial y de funcionarios, o sea que significa que para este mandato piensa hacer más o menos lo mismo que hizo bajo el mandato anterior. Y después, por otro lugar, nosotros, más que un diálogo social entre los diversos actores políticos, que en términos generales termina siendo la fuerza mayoritaria, va a ser el peronismo, somos partidarios de que acá haya una gran deliberación popular de cuáles son los problemas que tiene que resolver la provincia. Por ejemplo, el gobierno trató de imponer una grilla docente, sin la participación de la base docente, que son los maestros que día a día. La herramienta fundamental del sistema. La herramienta fundamental del sistema educativo. Entonces, bueno, se dio de narices contra la pared. Y ahora hay una gran movilización popular docente que exige la participación en la elaboración de los nuevos criterios por los cuales se debe calificar un docente. Nosotros creemos que esto se tiene que reproducir en todos lados. Acá va a haber una fuerte presión provincial y nacional para que haya un pacto social. Y en ese sentido hay un congelamiento de salario, de jubilaciones y de tarifas. Ahora los trabajadores van a permitir que haya un congelamiento de su salario cuando han perdido frente a la inflación todo este año y lo que se va a perder el año que viene. Tenemos que poner en primer lugar este tipo de debates y esta participación, este es el tipo de diálogo que nosotros desde el Partido Obrero pugnamos, para que pueda existir la posibilidad de que se puedan discutir por primera vez los temas centrales que afectan a la mayoría de la población jujeña, que son los que viven de su trabajo. Esta mañana, digamos, en Buenos Aires está instalado un tema que tiene que ver con el debate del gasto de la política, de nuevo. ¿Ustedes qué visión tienen ustedes del Partido Obrero? Bueno, desde ya hay un gasto de la política muy importante, pero el gasto de la política es el gasto de representación de grandes intereses económicos que están por detrás. El gasto en la política es oneroso, digamos, y desde ya es, indignante para la población trabajadora, pero lo que hay que entender es que son los gastos de representación de grandes intereses políticos, económicos. Acá lo que se está discutiendo, y por eso cobran esos grandes salarios, es cómo se defiende los grandes negocios de la Argentina, cómo se defiende un criterio de beneficiar a un sector exportador, cómo se defienden los intereses del sistema financiero. Acá los bancos no ponen
lo que tienen que poner, y son uno de los sectores que más ha crecido económicamente en la última década, en los últimos 15 años. Entonces acá hay grandes sectores concentrados de la economía que se benefician de este tipo de políticas y para eso pagan un costo de representación o dejan que el Estado pague un costo de representación altísimo, que son los costos de la política. ¿Usted cree que, digamos, se va a llegar a las fiestas con un escenario medianamente normal o está preocupado por los hechos que se producen minuto a minuto? Bueno, desde ya estamos muy preocupados por qué posibilidad va a tener la familia trabajadora de tener por lo menos unas fiestas con las posibilidades de poder poner un plato de comida en la mesa. Y en ese sentido ahora se va a abrir una gran contradicción. Por ejemplo, a nivel nacional se está discutiendo un paquete de medidas de emergencia que como tal son medidas de emergencia, no van a tapar los problemas de fondo. Acá los problemas de fondo se van a discutir recién en marzo o abril, cuando el gobierno tenga que discutir nuevamente el presupuesto y la reestructuración de la deuda. Y en función de eso se va a acomodar, digamos, la agenda del gobierno. O sea que seguimos en un periodo de transición donde va a haber un gobierno donde preferentemente va a terminar gobernando por decreto y con medidas que no son desde ya simpáticas a la población. Ayer se ha metido el decreto para el aumento de las jubilaciones mínimas, que es un reparto para abajo porque congela la movilidad de las jubilaciones de los regímenes especiales. Sí. O sea que hay una redistribución de la miseria entre los propios jubilados. Acá no se afectan otros recursos para darle un aumento que realmente necesitan los jubilados. Ningún jubilado puede vivir dignamente con 14.000 pesos, pero acá se ha metido un decreto por el cual se le corta la movilidad a los regímenes especiales y con eso se da un bono especial por 2 meses para los jubilados de la mínima. Esa va a ser la tónica de todo el periodo y eso va a generar desde ya choques y contradicciones y desde ya el Partido Obrero va a estar impulsando la deliberación de cómo le damos una salida a este cuadro de agotamiento. Diputado, gracias por venir. No, muchísimas gracias a usted. Ha sido muy amable, el diputado Iñaki Aldasoro con nosotros. Chao.